Buenos días a los que no había saludado. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Listo. Acompáñeme por favor en su Biblia a la carta a los romanos. Aquellas personas que nos acompañan por primera vez, queremos contarles que es la carta que estamos estudiando y como iglesia creemos que es innegociable estudiar toda la escritura, cada carta, cada libro, pero de forma completa, no de forma parcial, no algunos fragmentos, sino todo el consejo bíblico. Pero quiero animarlo también a que me haga un favor y se haga un favor. No se siente como un espectador. Hoy no se siente para evaluar la calidad del sermón o la fidelidad de la exposición. Yo le pido que hoy se siente como alguien que tiene hambre, que tiene sed, que quiere entender la Escritura, que quiere comprender el Evangelio, que quiere saber y experimentar la salvación, pero quiere crecer en santidad. No olvide para qué estamos acá, para sentarnos a la mesa del Dios vivo y ser instruidos por Él. Leamos por favor Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 8. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiado la palabra de Dios, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún hoy soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias porque ella, Señor, es la provisión que has puesto delante nuestro para conocerte, para creer en ti, para arrepentirnos de nuestro pecado y de nuestra maldad, para poder gozarnos en quién eres y en lo que tú haces. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta sección, iglesia amada, es tal vez una de las secciones más complejas de exponer en la carta. Para poder comprender la plenitud es necesario unirla con precisión a lo que ya venimos hablando. Por favor, creemos la escena. Tenemos al apóstol Pablo, quien escribió esta carta. Tenemos su interés, un profundo deseo por llevar el evangelio. ¿A quiénes? A todos los hombres, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. ¿Para qué? Quiere que crean en el evangelio, porque el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. ¿Para qué quiere predicar este evangelio? Porque la justa ira de Dios viene revelándose con poder por causa de la impiedad de los hombres. Entonces mire a Pablo conmigo como un hombre desesperadamente amoroso, como un hombre desesperadamente fervoroso por Dios, que quiere que muchos crean y se salven, no solo los judíos, sino también los gentiles. Pero luego de mostrar el evangelio y la justa ira de Dios, pone a toda la humanidad delante y le hace una radiografía. Primero toma a los gentiles para decirles: ninguno tiene excusa delante de Dios. Todos han pecado. Todos nosotros somos pecadores. Y si no corremos a Cristo, merecemos todo el peso de su justa ira. Mientras Pablo está diciendo eso a los gentiles, al otro lado de la escena, imagínese a los judíos y fariseos mirando a los gentiles.
esos impíos, incircuncisos, no merecen ir al cielo. Y luego Pablo gira el lente y los mira, ahora ustedes escuchen. Ustedes que piensan que los gentiles están condenados por no ser el pueblo de Israel, déjeme decirle que ustedes, así sean hijos de Abraham, así tengan la circuncisión, así tengan la ley, por no tener su fe en Cristo, están igualmente condenados que los gentiles. Suácatelas. Conclusión hasta acá. Judíos y gentiles estamos urgidos de un Salvador llamado Cristo. Pero Pablo, por su agudeza intelectual, en esta sección crea una situación imaginaria. ¿Qué pasa en esta sección? Pablo pone delante un judío imaginario que posiblemente iba a hacer estos cuestionamientos por causa de lo que acaba de enseñarles. ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado? De nada sirve estar circuncidado en la carne si no hemos sido circuncidados en el corazón. De nada sirve venir a una iglesia todos los domingos, haberme bautizado, ir por las aguas, si verdaderamente no he nacido de nuevo, porque eso no fue un bautismo, sino un chapuzón. Eso no es ser cristiano, sino ser un religioso. De nada sirve. Lo que sirve es haber nacido de nuevo, un cambio de corazón. Y Pablo entonces está terminando de decir eso y viene a su mente los posibles argumentos que se van a levantar por lo que acaba de decir. Pablo ahora es cristiano, pero es judío. ¿Saben qué dice algunos teólogos? Que Pablo entonces está predicando al viejo Pablo. Es decir, Pablo está respondiendo a las preguntas que Pablo hubiera hecho antes de convertirse si alguien le hubiera enseñado lo que él está enseñando. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, Pablo cristiano va a responderle al Pablo judío. Pablo creyente va a responderle a las preguntas que él seguramente hubiera hecho antes de su conversión. Así que esta discusión va a estar muy interesante. Pablo convenciendo a Pablo, el cristiano mostrándole al judío su penosa condición. El título de esta enseñanza es Razonamientos vanos contra el evangelio. Y Pablo en esta discusión entonces va a mostrar la capacidad que tiene el hombre de razonar de manera vana para tratar de mostrar objeción o resistencia a las verdades del evangelio. Es lo que va a quedar acá retratado. Razonamientos vanos contra el evangelio. La estructura que tenemos para esta enseñanza es, primero, ¿cuáles son esos vanos razonamientos contra el evangelio? En esta exposición vamos a ver los argumentos, las intenciones, pero las debilidades de ese argumento. Y por último, estos vanos razonamientos refutados por el apóstol Pablo. Veamos entonces cuáles son esos vanos razonamientos que hay en esta discusión. El primer argumento: ineficacia de los privilegios otorgados por Dios. Ese es el primer argumento que el Pablo judío está presentando al Pablo creyente, o que cualquier persona que quiere resistirse al evangelio podría elaborar. Miren el versículo 1. Le dice entonces este personaje que Pablo se está imaginando delante: Pablo, o sea que lo que tú estás diciendo es que de nada sirve ser judío. ¿Qué ventajas tiene entonces ser judío? ¿O de qué aprovecha entonces la circuncisión, Pablo? Porque acabas de decir que de nada sirve ser hijo de Abraham, que de nada sirve ser del pueblo de Israel, que de nada sirve haber sido circuncidado. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Estás tú diciendo, Pablo, que las promesas de Dios son falsas? ¿Que Dios se equivocó al haber apartado un pueblo para mostrar su gloria? ¿Estás diciendo que no hay ningún bien en tener la ley de Dios, en haber sido circuncidados y ser descendientes de Abraham? ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Es como si en este momento yo les dijera a ustedes: de nada sirve venir a la iglesia, de nada sirve bautizarse, de nada sirve tener la Biblia. Es lo que están reclamando. Entonces, ¿para qué vamos el domingo a la iglesia si usted nos dice que de nada sirve venir?
Ay, pastor, y entonces, ¿para qué hacemos el curso para bautizarnos si de nada sirve el bautismo? Y aunque esto parezca curioso, son los razonamientos con los que tenemos que lidiar continuamente. Pero vamos a ver hasta el momento los razonamientos. Segundo argumento: la incredulidad del hombre puede anular la fidelidad de Dios. Es la segunda oposición que está presentando este personaje, que dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿tu incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Cómo? Sí, esta persona lo que le está diciendo: Pablo, entonces con lo que tú estás diciendo, si uno de los judíos circuncidados, descendiente de Abraham, es incrédulo, rechaza lo que Dios enseñó, entonces Dios deja de ser fiel a sus promesas. Pablo, lo que tú me estás diciendo es que la fidelidad de Dios depende de la fidelidad de los hombres, que Dios es fiel solo cuando el hombre es fiel. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? ¿Que Dios depende de mi obediencia? ¿Alguna vez usted ha escuchado razonamientos como ese? Tercer razonamiento: nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Y Dios sería injusto si nos castiga por hacer el mal. Oiga, ¿qué clase de argumentos tan rebuscados? Pablo, lo que tú estás diciendo entonces es que Dios es justo y que su justicia se viene revelando sobre los hombres por causa de la maldad. Pablo, ¿y no es bueno que las personas vean la justicia de Dios? ¿No le hacemos entonces un favor a Dios al vivir en injusticia para que se vea más su justicia? Dios debería estar agradecido entonces conmigo, porque si yo peco, su justicia se muestra. ¿No está entonces Dios en deuda conmigo? Porque si soy injusto, entonces Dios es conocido como justo. Entonces Dios, si me castiga por pecar, es injusto. ¿Cómo suena eso más en esta generación actual? Espera, ¿tú me estás diciendo que Dios es soberano? Sí, Señor. ¿Soberano significa que Dios es amo y Señor sobre todo lo que existe? Sí, Señor. Entonces tú me estás diciendo que Él es amo y Señor sobre el pecado. Sí, Señor. Entonces tu Dios es el culpable de que haya pecado y de que haya mal. No, Señor. No, sí, eso es lo que tú me estás diciendo, porque si Él creó todo lo que existe, Él creó el mal. No es lo que te estoy diciendo. ¿Han escuchado alguna vez un argumento como ese? El siguiente argumento: entonces la mentira hace que abunde la verdad y la gloria de Dios. Claro, si hago lo malo, se ve la justicia de Dios, pues entonces si digo mentiras, ¿qué favor le hago a Dios? Pues entonces más se dará a conocer su verdad. Y si esto es así, ¿por qué Dios me va a llamar pecador si soy un mentiroso? Oiga, qué descarado. Qué calidad de los sofismas que está utilizando este hombre, qué artilugios en su lenguaje para torcer las verdades que Pablo expuso. ¿Y cómo sintetiza este personaje su razonamiento? Pues Pablo, muy sencillo: me ha quedado muy claro lo que tú me acabas de enseñar. Me imagino Pablo con la misma sensación que uno tiene cuando le predica a alguien: ya entendí lo que tú me estás diciendo, y uno en ese momento queda como: ¿será que lo entendió? ¿Será que lo entendió? Y entonces tú lo que me estás diciendo es que debo hacer entonces el mal para que venga el bien. Qué duro ese razonamiento. Pero no es más o menos lo que sucede cuando estamos tratando de compartirle a una persona que está enceguecida por sus razonamientos. Mira, tú necesitas venir a Dios, debes arrepentirte y creer.
Espera, pero tú me estás diciendo que Dios es poderoso. Si Él es poderoso, entonces cuando Él quiera que lo busque, que me haga buscarlo. Espera, está bien, tú me hablas de un Dios, pero entonces explícame cómo creó Dios todo lo que existe. Y yo no voy a ir a tu iglesia, o yo no voy a creer en ese evangelio que tú me estás predicando hasta que me expliques, si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? No voy a ir a la iglesia hasta que tú me expliques qué es un ovni. Porque es que los ovnis existen. Pero no me cabe en la cabeza que Dios sea real. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Es más o menos lo que está mostrando. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere mostrar? La inutilidad de los razonamientos. Las malas intenciones de quien fabrica en su mente aspectos que parecen inteligentes. Es que cuando los presentan, wow, no, mira, he estado indagando. He invertido mucho tiempo y me aparté durante un tiempo a leer diferentes libros para saber si Dios existe o no existe. Y después de un arduo trabajo, de ir a textos históricos de Oriente, de ir a diferentes lugares, he concluido que para poder tener una relación con Dios no necesito una iglesia, porque Dios no está limitado por los lugares. Ahora puedo subir a lo alto de una montaña y pude descubrir que cuando lo hago sale de mi cabeza una antenita invisible que me permite comunicarme con una fuerza superior. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo te tomó concluir eso? Mucho tiempo. Muchos libros, y parece ser razonable el argumento, pero al final son argumentos que lo único que buscan es acallar la conciencia del hombre para resistirse a reconocer que el mensaje de Pablo es claro. La justicia de Dios está presente. Tienes que arrepentirte. Tienes que creer en Cristo, porque Cristo ya vino como cordero. Ahora Cristo viene como juez justo, y a menos que creas en Él, nada de esos libros que leíste, nada de esos argumentos con el que te excusas cada domingo para no venir a la iglesia, con los que te excusas para no seguir a Cristo, no te servirán de nada. Porque esos argumentos no son inteligentes. Hoy te lo digo con todo el respeto que te mereces. Son solo evidencias de un corazón necio que busca la forma de evadir la responsabilidad de obedecer a Dios. Y te lo estoy diciendo con amor para que no te enojes conmigo. Eso se llama necedad, no inteligencia. Pero sigamos viendo entonces lo que sucede con Pablo. ¿Cuáles son entonces las intenciones de estos argumentos? ¿Nota usted que cuando uno habla con personas que dicen ser muy racionales, es que yo no trago entero? A mí me parece que la fe es una forma de manipulación que existe para el hombre poder explicar lo que no entiende. No, eso no es la fe. No es una explicación a lo que no entendemos. Es una exposición de las verdades que un Dios eterno dejó claramente expresadas para que pudiéramos comprenderlas sin que nadie tenga excusa. Se necesita más fe para creer en algo diferente a Dios que para creer en Dios. Así que la intención de este argumento no es encontrar la verdad. Las personas que están enceguecidas por esos inútiles razonamientos no están interesadas en ser enseñadas, no están sinceramente equivocadas, están malintencionadamente refugiadas en sus argumentos para poder decir que por eso sus razones son válidas para no buscar a Dios. Sí, te estoy hablando a ti. Tú que tienes tantos razonamientos, tú que dices, no necesito una iglesia. No hay un cielo, un infierno. El cielo se lo hace cada uno en esta tierra. La tierra es cielo o infierno según cómo vivamos. Tú que estás tratando de evadirte en estos razonamientos, déjame decirte, lo que tú piensas no cambia la realidad de quién es Dios y de lo que Él dice. Son meras excusas que te mantienen alejado de Dios. Así que la intención de esas preguntas no es conocer la verdad.
La intención de esas preguntas es torcer la verdad y librarse de la responsabilidad de tener que obedecer lo que Pablo enseña, lo que Pablo dice. Estas personas religiosas que tienen grandes inclinaciones a la arrogancia y la altivez, no escuchan para aprender, sino para refutar. Son personas que cuando tú estás hablando con ellas parecieran que te están escuchando, pero te están escuchando es para responder, no para aprender. Y no cogen la idea que tú comunicas, coges la palabra que les conviene y la tuercen para hacernos decir algo que no queremos decir. Permítame dar un ejemplo cotidiano. Es más o menos si yo escribiera en una carta lo siguiente: amada esposa, estoy loco de amor por ti. Estas personas que razonan de esa manera cogerían esa frase y dirían: ¡ja! Ustedes, ¿cómo es posible que escuchen a ese pastor si mire lo que dice? Está loco. Y según el diccionario de la Real Academia, la palabra locura significa que él no posee las facultades para poder enseñarlos. Cierto que parece muy elaborado su argumento, pero es una falacia. Estas personas andan buscando palabras en la escritura, se enredan en el lenguaje, tuercen el lenguaje para justificar sus mentiras y torcer la verdad. Esas son inclinaciones de un corazón que busca evadir su pecado y cubrirlo en vanos razonamientos. Sofistas, expertos en usar el lenguaje y sus artilugios para siempre hacer responsable a los demás de su pecado y siempre mostrarse como inocentes. Porque si tuercen la verdad pueden decir: lo que Dios dice no es cierto, lo que yo digo es verdad, entonces estoy libre de hacer lo que Dios dice. Es más o menos como esto, cuando dice: es que tú debes congregarte. ¿Acaso Jesús no le dijo a la samaritana que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, y que ya no debemos adorarlo en un lugar físico? Uy, ¿cómo conoce la palabra? Pero la conocen para torcerla según sus apetitos. Debes buscar a Dios. ¿Buscarlo? ¿Acaso tú no predicaste sobre la predestinación y que si Dios no me busca yo no lo puedo buscar a Él? Entonces que me busque, porque no dejaré de pecar hasta que a Él le plazca cambiar mi corazón. Cierto que parece un razonamiento muy sensato, pero eso muestra las características de un corazón perverso que busca torcer la verdad. Hermanos, la verdad es sencilla. Lo que Pablo ha dicho hasta acá es esto: Dios es santo, Él es justo. Viene un juicio temible que ya se está evidenciando en el proceder de Dios. Por favor, arrepiéntete y cree. Apártate de tu vieja manera de vivir, y eso solo sucede cuando vienes en fe y humildad a Cristo y le dices: no te entiendo, no te comprendo, pero hoy creo que eres el único Salvador. Hay cosas que mi mente no comprende, hay misterios que no logro de descifrar, pero mientras algún día tengo la respuesta de esos misterios incomprensibles, hoy quiero creer lo revelado, que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay perdón de pecados. No se enreden. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, no te enredes en inútiles discusiones. No te desgastes tratando de convencer a las personas por argumentos que viven habituadas a eso. O sea que esta palabra quiere decir esto. Entonces esto es lo que quiere decir la Escritura. Mira, no me hables de lo que no es comprensible. Tú ya estás obedeciendo a Cristo. Tú ya te arrepentiste de tus pecados. Ay, no, pero es que si observaste que acá hay un 7 y acá hay otro 7, y notas como en medio de ese 7 hay otro 7, y antes del 7 hay un 6 y después un 8. ¿Y qué? Pues ahí tiene que haber algo. No te enredes en lo que parece misterioso. Ocúpate en obedecer lo que es explícito. Hay un cielo, hay un infierno. El pecado te separa de Dios y el único que tiene el poder para librarnos de esa esclavitud
es Cristo. Te lo repito. Lo demás son evasivas para librarte de esta responsabilidad. ¿Cómo argumenta entonces Pablo y cómo refuta a este personaje que tiene enfrente? ¿Cómo será pelear uno con uno mismo? Yo creo que a usted le pasa muchas veces en él, pero ¿por qué compré eso? Sí, hombre, estamos entendiendo entonces la situación de Pablo. Mucho. Responde Pablo al primer argumento. Entonces ser judío no sirve, ser circunciso no sirve. No, Pablo le dice, claro que sí sirve. Y sirve de muchas maneras. Tener esos privilegios de haber nacido en el pueblo de Israel, de ser circuncidado, de tener la ley, tiene muchos beneficios, porque es un gran beneficio que Dios haya puesto su palabra de manera escrita para que el pueblo pueda conocerla. Claro que eso es un privilegio. Pero ese privilegio no salva. Lo que Pablo entonces le está diciendo es, claro que es un beneficio ser parte del pueblo de Israel, pero eso en sí mismo no salva. Tener el título de judío no salva. Haber sido circuncidado no salva. ¿Cómo es entonces refutarlo en nuestro tiempo? Mira, entiende, bautizarnos no te da salvación. Venir a la iglesia no da salvación. Tener la Biblia en la casa no da salvación. Lo que trae salvación es creer lo que dice esa Biblia que tengo en mi casa, amarlo y obedecerlo. Es ir a las aguas para hacer evidente lo que ya pasó en mi corazón. Es venir a la iglesia no de manera religiosa, sino como consecuencia de mi amor por Dios. Eso es lo que importa. Y que si hay un privilegio, claro, pongamos un ejemplo. Tenemos una familia donde está la Biblia y tenemos una familia donde no está la Biblia. Tenemos una familia en la que leen la Biblia y tenemos una familia en la que no leen la Biblia. ¿Cuál tiene un mayor privilegio? La que tiene la Biblia, porque puede acceder a la palabra de Dios. Pero Pablo le está diciendo, pero de nada sirve que esta familia tenga la Biblia y lea la Biblia si no cree y obedece lo que ella dice. Está en igualdad de condición al que no la tiene. Porque ese privilegio no salva, tener la Biblia no salva. Es creer en ella, rendirnos a ella y obedecerla. ¿Qué mente la de Pablo? ¿Cómo dejó sin argumento a su propio Pablo judío? Sí vale la pena poder congregarnos cada domingo. Tú tienes un privilegio al poderte congregar que otros no tienen. Tú tienes un privilegio al tener una Biblia conformada por 66 libros que puedes leer libremente en tu propio idioma. Pero de nada sirve tenerla abierta en el Salmo 91 de tu casa si no crees en ella y la pones por obra. Segundo argumento. Entonces nuestra incredulidad anula la fidelidad de Dios, porque Dios cumple sus promesas solo si creemos en ellas. Pablo le responde en el versículo 4, no, querido Pablo judío, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hermanos, Dios es fiel y la fidelidad de Dios no cambia por nuestras acciones, por nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es el hombre el que falta la verdad, es el hombre el que es infiel a Dios. Dios nunca será infiel a sus pactos. Lea conmigo 2 de Timoteo 2:13. Mire lo que dice. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Saben cómo usan a veces este pasaje? Las personas leen este pasaje más o menos de la siguiente forma: ay, Señor, gracias por este versículo, porque así yo peque y peque y peque, tú prometiste salvarme y me vas a salvar. Así yo haga todo lo contrario a lo que tú dices, tú sigues siendo fiel a ese pacto. ¿Dónde dice eso? Lo que está diciendo es que así nosotros no seamos fieles al pacto que hacemos con Dios de obedecerlo y seguirlo, Dios sigue siendo fiel a lo que prometió. ¿Qué prometió Él?
vida eterna al que cree y condenación al que no cree. La fidelidad de Dios significa, mientras tú creas en el Hijo de Dios y te arrepientas, hay salvación. Pero si no crees en el Hijo y sigues viviendo a tu manera, yo sigo siendo fiel a lo que dije, te condenarás por despreciar al Hijo. Es lo que enseña este pasaje, no un Dios alcahueta. No te preocupes, haz lo que quieras, que yo prometí salvarte. Ese no es el Dios de la Biblia. Sí, hay un Dios que es bondadoso y que nos acompaña en nuestra lucha con el pecado. Y el creyente que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Pero aquel que peca deliberadamente y luego dice: gracias Dios porque adultero, robo, miento, pero tú eres fiel, tú me vas a salvar a pesar de que no quiero vivir a tu manera y tampoco me interesa hacerlo. Ese Pablo es buenísimo para argumentar. Siguiente argumento. En esa misma línea de pensamiento cita el Salmo 51:3. Mire lo que hace Pablo. Y quiero mostrarte que Dios es fiel y Dios es justo y sigue siendo justo cuando nosotros somos injustos. Salmo 51:3 y 4 dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Está hablando David después de haber pecado con Betsabé, haber sido el autor inmaterial del asesinato del esposo de Betsabé. Está escribiendo estas palabras después de que Natán lo confrontó y dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pablo cita entonces a David para mostrar que David reconoció que lo que él había recibido era justo, porque Dios es justo y es fiel a sus promesas. Porque Dios le había advertido que si él se rebelaba contra él, Dios justamente lo disciplinaría. David no está diciendo: oh Dios, he pecado para que tu justicia se note más. Pasa por alto que mandé a matar al esposo de Betsabé. Pasa por alto que adulteré con ella. No tengas eso en cuenta. No, David que dice: soy un pecador y mis rebeliones, tranquilos que son efectos de sonido, y mis rebeliones están todos los días delante de ti, y todo el castigo que recibo por mis acciones es justo, porque tú eres fiel. Pero ¿cómo es el creyente de Occidente? Pero Señor, ¿por qué a mí si yo soy tan buena persona? Camilito, ¿me haces un favor? Pegas una miradita acá atrás. Creo que las sillas se están cayendo o algo. ¿Es arriba? Ah, no, ya tranquilo, resuelto. Qué pena por la interrupción. Están moviendo algo muy pesado. ¿Qué voy con este punto? Nosotros tenemos la tendencia a decirle a Dios: Señor, pero ¿por qué si Él era tan buena persona, por qué le pasó eso? ¿Nota nuestro razonamiento? Pero si yo he tratado de obedecerte, me he esforzado por ser un mejor padre, por ser un mejor esposo, ¿por qué permites esto? Nosotros tenemos la tendencia a vernos como buenos, pero debemos aprender de David a decir: Señor, todo lo que tú haces es justo. Y cada vez que me disciplinas no es porque no me lo merezco, es porque tú eres fiel a lo que dices. Y cuando me desvía a izquierda, tu vara me enderezará. Y cuando me desvía a tu derecha, tu mano y tu callado me traerán. Porque Dios es justo. ¡Wow! Todos los argumentos de esta mente racional. Así que déjame hablarte a ti, que utilizas el carácter de Dios para evadir tu responsabilidad de buscar. Ven, busca a Dios, buscar a Dios. Tú que me hablas de un Dios bueno, entonces si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta pobreza? Si Dios es bueno, ¿por qué hubo un terremoto? Si Dios es bueno, ¿por qué me murió mi papito que era tan buena gente conmigo? No me hables de un Dios bueno.
Si Dios es bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? Pasa lo que pasa porque Dios es justo y Él es fiel a su promesa y prometió mostrar su gracia a todo aquel que cree, pero mostrar su justa ira sobre todo aquel que se rebela contra Él. Dios nunca da a un hombre algo que no es justo que reciba. ¿Cómo cambia el debate? ¿Y tú seguirás evadiendo tu responsabilidad? ¿Seguirás tratando de encontrar fallas en el proceder de Dios para callar tu conciencia? Mira, todo el que intenta pelear con Dios siempre pierde. Déjame evitarte esa larga fatiga y más bien arrepiéntete. Y sé humilde para decir: Dios, no entiendo muchos de tus actos, pero ¿quién soy yo para tratar de explicarlos o cuestionar tu proceder? Sálvame y perdona mis pecados. ¿Cómo termina entonces esta discusión? Dice el versículo 7: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Porque Dios es justo y todo el pecado que tú cometes, tú lo cometes libremente. No puedes decir que tú pecas porque Dios colocó en ti el deseo de pecar. Tú pecas porque quieres. Tú no te congregas porque hayan razones ciertas para dejar de hacerlo. Tú no te congregas porque eres un rebelde a la instrucción explícita de Dios. No hay otro nombre a eso. Tú no obedeces a Dios no porque hayan suficientes evidencias para que tú aceptes que Él merece tu obediencia. Es porque amas más las tinieblas que la luz y no has venido en humildad para decirle: oh Señor, cambia mi corazón para que no ame las tinieblas y ame la luz. ¿Cómo cambia la situación, cierto? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Ojo, Pablo acá está respondiendo a una acusación que es muy común en nuestro tiempo y particularmente en aquellos que creemos en las doctrinas de la gracia y en la soberanía de Dios. Cuando exponemos la soberanía de Dios, muchas personas dicen: entonces lo que ustedes están enseñando es que somos como robots sin voluntad y que Dios hace lo que quiere como nosotros. Este es un circo y Él es el dueño del circo. Esto es un juego y Él lo juega a su manera. ¿Por qué piensas eso? Porque Él no mueve las cosas en este mundo como tú quieres que lo haga y por eso te parece injusto. Porque créeme que si las fichas en este mundo se movieran a tu antojo, tal vez dirías: qué buen Dios. No. Dios es soberano, pero eso no anula nuestra responsabilidad. Dios es un Dios de gracia, pero esa gracia no significa que podemos pecar a nuestro antojo, porque dicen: es que esos que enseñan las doctrinas de la gracia dicen que una vez salvo, siempre salvo, entonces yo puedo pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y Dios me va a salvar. Esa es la acusación que hace el catolicismo romano contra esta doctrina. Esa es la acusación que hace el arminianismo contra esta doctrina. No. Esto lo veremos luego en el capítulo 6, pero Pablo, ¿qué dice? Entonces, ¿qué haremos? ¿Pecaremos y pecaremos para que abunde la justicia y la gracia de Dios? De ninguna manera. La salvación no se pierde, pero aquel que es verdaderamente salvo nunca va a querer vivir una vida de pecado. Entonces aquel que dice que es salvo y ha recibido la gracia de Dios, pero sigue en una vida de perverso pecado, es porque no ha sido salvo. Así que cuando te acusen de estar enseñando que Dios dice tranquilo que puede pecar porque la salvación no se pierde, puedes decir: de ninguna manera un hombre que ha sido salvo por gracia querrá pecar contra aquel que lo salvó. Así pues, me dirijo a dos personas para culminar. Quiero hablar primero a todo aquel hombre religioso, a todo aquel hombre que está envanecido en sus inútiles razonamientos. Sí, tú que dices ser muy inteligente, tú que dices no tragar entero, a ti te voy a hablar en este momento. Mira, tu problema no es con la verdad de Dios.
Tu problema es que no quieres abandonar la vida de pecado que tienes. Tu problema es que no quieres venir en humildad a decirle a Cristo, sálvame, sino que quieres seguir viviendo de una forma contraria a Él. Y ya no te excuses más en tus razonamientos. No pienses que eso es inteligente. Por favor, al menos hoy llévate el nombre de cómo se llama eso. Se llama necedad. Tratar de construir argumentos para justificar. Es que no necesito congregarme. Es que solo basta con que sea una buena persona. ¿Ladrón yo? ¿Malo yo? Todos son pecadores. Al menos yo no soy tan pecador como otros. De nada sirve que trates de excusarte en esos razonamientos, porque cuando llegue el día del juicio, pasará lo que desde ya sabes que pasarás. No tendrás excusa. Por favor, arrepiéntete. Es que hasta que no entiendas, explícame cómo es posible que la Biblia sea un libro confiable si fue escrita por hombres. Yo no creo en la Biblia porque está llena de contradicciones. ¿Ya la leíste? No, pero sé que tiene muchas contradicciones. ¿Ya la leíste? No. Muéstrame una. No sé, pero en alguna parte tiene que haber una. No te escudes más en eso. ¿Y para qué ir a una iglesia si a todas las que han ido me han engañado? Sí, muéstrame en la Biblia que eso que estás diciendo es verdad. Es que hasta que no entienda este misterio o este otro, no buscaré de Dios. Así que si Dios quiere que lo busque, pues que traiga claridad a mi mente, a mis interrogantes. Mira, Dios no tiene que darte cuentas a ti de nada. Eres tú quien le debes todas las cuentas a Dios. Él no tiene que explicarte nada. El único que tiene que dar explicaciones ante un Dios santo somos nosotros. Y termino ahora hablándole al creyente. ¿Saben esta sección que nos recuerda? A nosotros, antes de ser traídos a Cristo. ¿Cuántos argumentos fabricamos para evadir? No, yo no voy a ir por allá. Para que me laven el cerebro. Para que me roben. Mínimo me van a dejar que deje de tomar, que deje de fornicar. No, yo por allá no voy. Es que a la prima de mi prima, de mi prima, de mi prima, de mi prima en una iglesia la engañaron. Y yo no voy a ir a que me engañen. ¿Cuántas cosas decíamos? ¿Cuál Dios? Si Dios existiera, no habría niños aguantando hambre. Y nos escuchábamos tan inteligentes. Pero a pesar de nuestra arrogancia, Dios con su gracia, mediante el Evangelio, nos trajo, nos lavó. Y hoy vemos lo que decíamos como disparate, ¿cierto? Y yo ¿a qué horas dije esa barbaridad? Pero antes, cuando la decíamos, pensábamos que éramos tan brillantes, que Darwin se había quedado cortico, que Marx estaría feliz de conocernos. No, éramos igual de necios. Pero si hoy tú ya no crees en lo que un día creíste para huir de Dios, es a Dios toda la gloria. Y tienes que decir, gracias Señor, por hacer trizas mis argumentos vanos que usaba para no buscarte. Pero esto también nos anima a no enredarnos en necias discusiones. Cuando te topes con una persona, no, pero es que explícame primero este misterio, pero es que yo creo que esta palabra tiene una connotación diferente según el diccionario. Mira, no te enredes y te desgastes. Yo jamás voy a poder persuadirte, yo jamás voy a poder convencerte, jamás voy a derribar tus razonamientos. Pero déjame decirte una cosa antes de que te vayas. Dios es veraz. Tú has pecado y a menos que vengas a Cristo no podrás ser salvo. No puedo convencerte, pero esa es la verdad. Ya. Por razonamientos no convencemos a nadie. No significa que no debemos razonar. Podemos razonar cuando hayan personas que muestran la humildad de escuchar para ser instruidos, no para rebatir y torcer la verdad. No te desgastes, pero sí predica el Evangelio. Señor, te damos muchas gracias
por mostrarnos a través de esta discusión de la mente brillante de Pablo, redimida y asistida por la operación de tu Santo Espíritu, cómo todo razonamiento que el hombre construya cae por su propio peso. Y al final, todo argumento que usamos para alejarnos de ti no es verdad. Es un mero sofisma, es un mero artilugio, es un intento vano por excusarnos, por poder seguir huyendo de ti, acallando nuestra conciencia. Hoy te ruego por todas las personas que siguen evadiendo su responsabilidad contigo con vanos argumentos, que hoy tu Espíritu Santo los traiga arrepentimiento. Hoy te pido que obres en ese corazón que dice que no necesita congregarse, que tú lo convenzas de que ese pensamiento es una mentira, que puede ser salvo solo por buenas obras y que no te necesita. Por favor, ten misericordia y trae convicción de esa mentira para que pueda venir a ti en fe y arrepentimiento. Hoy te ruego por todos los que creen que están bien contigo porque un día se bautizaron, porque vienen a la iglesia, porque leen algunos libros, porque se saben muchos pasajes. Hoy te ruego para que el religioso se arrepienta y tú produzcas una verdadera circuncisión en el corazón. Y te ruego por todos aquellos que han creído, para que hoy salgan con enorme gratitud, porque tú hiciste trizas nuestros argumentos mentirosos y hoy nos has concedido el poder amarte y caminar contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos.